Del asesinato al matrimonio. Adéntrate en el oscuro y peligroso mundo de las parejas más poderosas del crimen organizado. Detrás del poder y el peligro de la mafia se esconden historias incalculables de lealtad, traición y secretos. Desde el infame Al Capone y Mae Coughlin hasta la turbulenta relación de John y Victoria Gotti, las vidas de los jefes de la mafia y sus esposas revelan un mundo oscuro donde el amor y el crimen chocan. ¿Qué sucede cuando la devoción se encuentra con el peligro? Vamos a averiguarlo. John Gotti y Victoria Gotti. Reportero: ¿por qué no se pone los auriculares? Gotti: me gusta Julio Iglesias. John Gotti, el infame jefe de la mafia de la familia criminal Gambino, se ganó el apodo de El Don Elegante por su estilo extravagante y su personalidad pública. A pesar de múltiples juicios y arrestos, Gotti logró evitar condenas durante años, ganándose el apodo de Don Teflón, ya que los cargos no se mantuvieron. Victoria Di Giorgio, un nombre sinónimo del glamour y la intriga del apogeo de la mafia, fue la devota esposa del infame John Gotti. Él era el jefe de la familia criminal Gambino, una de las 5 familias de la ciudad de Nueva York. Victoria apoyó a su marido durante su tumultuoso ascenso y caída en el mundo del crimen organizado. Conoció a Gotti, que estaba casado en aquel momento, en 1958, y los dos comenzaron una aventura casi de inmediato. Se casaron en 1962 y tuvieron 5 hijos, entre ellos John A. Gotti y Victoria Gotti. John Gotti tuvo su parte de oscuras acusaciones más allá de su imperio criminal, incluidas denuncias de mala conducta y acoso que insinuaban un lado inquietante de su poder. Del mismo modo, su hija, Victoria Gotti, se enfrentó a sus propias controversias, con acusaciones que sugerían un comportamiento manipulador y explotador, aunque ella ha negado sistemáticamente tales afirmaciones. A pesar de la notoriedad de su marido y de las numerosas batallas legales a las que se enfrentaron juntos, Victoria logró mantener cierta elegancia y aplomo. Su lealtad a John Gotti la convirtió en un símbolo de firmeza en el turbulento mundo de la mafia. Al igual que la pareja Gotti, Henry Hill y su esposa fueron un símbolo de terror. Henry Hill y Karen Friedman Hill. Desde las drogas hasta la violencia y la traición, la historia real de Karen Friedman Hill y su marido mafioso, Henry Hill, fue mucho más oscura de lo que retrató Uno de los Nuestros. Henry fue el famoso gángster neoyorquino cuya historia se hizo famosa por el libro Wisely y la posterior adaptación cinematográfica Uno de los Nuestros. En 1965, después de que Karen Friedman y Henry Hill hubieran estado saliendo durante unos meses, un vecino suyo llamado Ted intentó forzarla. Ella le dio una bofetada y él cedió, empujándola airadamente fuera de su coche y marchándose. Entonces llamó a Henry. La hija de Henry y Karen Hill, Gina, describió más tarde el relato de su madre sobre las consecuencias del incidente de Ted en sus memorias On the Run, A Mafia Childhood. Mi madre llamó a mi padre, y él la recogió y la llevó a casa, pero en lugar de entrar con ella, se fue al otro lado de la calle. Vio a Ted en la entrada, lo agarró del pelo, sacó una pistola del bolsillo y le dio un golpe con la culata. ¡Le dio un golpe con la culata! Luego mi padre volvió trotando al otro lado de la calle, todo sudado y rojo. Le dio el arma a mi madre y le dijo que la escondiera. La mayoría de las chicas se habrían quedado aterrorizadas, pero mi madre dijo que le parecía sexy. Karen finalmente se enteró de las actividades delictivas de su marido, pero no tardó en superar las reservas que pudo tener al principio. De hecho, le confesó a Gina que el brillo y el glamour del estilo de vida de los gánsteres era lo que le atraía de Henry. Las cosas empeoraron cuando Henry fue condenado a 10 años de prisión por extorsión en 1974, dejando a Karen Friedman Hill sola y sin la ayuda de los socios gánsteres de Henry. Karen Friedman Hill vive ahora en el exilio, lejos de las personas, los lugares y el estilo de vida que una vez le parecieron tan glamurosos. Después de esta trágica historia de Henry y Karen, tenemos otra pareja de mafiosos: Al Capone y Mae Capone. Al Capone, nacido en 1899 en Brooklyn, Nueva York, de padres inmigrantes italianos, sigue siendo uno de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. Apodado enemigo público número 1, Capone expandió el inframundo de Chicago a través de la violencia extrema y la corrupción. Al Capone tenía unos 18 años cuando conoció a Mae Coughlin, 2 años mayor que él. Pero a pesar de su juventud y sus misteriosos trabajos secundarios, cautivó por completo a la familia de su novia. Incluso cuando ella quedó embarazada fuera del matrimonio, se le permitió vivir abiertamente en casa antes de que se casaran. Aunque Al Capone se acostó con innumerables mujeres, se enamoró de verdad de Coughlin. Poco después del nacimiento de su primer y único hijo, la poco convencional pareja se casó en St.
Mary Star of the Sea, en Brooklyn, en 1918. Mike Capone era consciente de su trabajo, pero lo que más le dolía eran sus devaneos amorosos. «No hagas lo que hizo tu padre», le dijo a Sonny. «Me rompió el corazón». Su reinado terminó cuando fue condenado a 11 años de prisión por evasión de impuestos en 1931, lo que puso de manifiesto la confianza del gobierno en las lagunas legales para desmantelar el crimen organizado. Capone pasó sus últimos años charlando con invitados invisibles y haciendo rabietas. Pero Mae Capone lo protegió hasta el final. También se aseguró de que recibiera el mejor tratamiento médico. De hecho, Capone fue una de las primeras personas en recibir tratamiento con penicilina a principios de la década de 1940. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Sus órganos, incluido el cerebro, habían comenzado a pudrirse sin posibilidad de reparación. Un repentino derrame cerebral en enero de 1947 permitió que la neumonía se apoderara de su cuerpo a medida que su corazón comenzaba a fallar. Mae Capone demostró ser una esposa leal. Al igual que Catherine Castellano, se mantuvo leal a Carlo Gambino. Carlo Gambino y Catherine Castellano. Carlo Gambino es a menudo visto como el epítome de la astucia y la sagacidad entre los gánsteres legendarios. Nacido en Sicilia, emigró a los Estados Unidos, donde ascendió de rango hasta controlar la mafia estadounidense. Gambino equilibró hábilmente la fuerza y la diplomacia, logrando evitar las trampas que atraparon a muchos otros jefes de la mafia. Sus astutas maniobras para establecer el dominio, sin atraer la atención excesiva de las fuerzas del orden, establecieron un nuevo estándar en el crimen organizado. En 1932, Gambino se casó con Catherine Castellano, su prima y hermana de Paul Castellano, quien más tarde dirigiría la familia. Aunque Gambino fue a menudo retratado como un líder reservado y disciplinado, acusaciones más oscuras sobre su vida privada sugieren un lado más preocupante de su carácter. Algunos relatos afirman que Gambino, como muchos hombres poderosos de su época, utilizó su influencia para explotar a mujeres vulnerables. Han surgido rumores sobre su participación en relaciones coercitivas, aprovechando el miedo y la autoridad para silenciar a las víctimas y mantener el control. Tras el encarcelamiento de Genovese, Gambino consolidó su dominio, supervisando un imperio criminal de 500 soldados y más de 1000 asociados. Carlo Gambino murió de un ataque al corazón en 1976, falleciendo pacíficamente en su casa de Long Island. A pesar de que su vida estuvo llena de secretos e infamia, su esposa, Catherine Castellano, le fue leal hasta el final. La siguiente pareja de mafiosos de nuestra lista formaba parte de una organización criminal italiana: Pasquale Simonetti y Pupetta Maresca. Pupetta Maresca no era la esposa de un mafioso estadounidense, pero se hizo famosa cuando se casó con Pasquale Simonetti, miembro de la organización criminal italiana conocida como Camorra. Assunta Maresca, apodada Pupetta o Muñequita por su buen aspecto, creció como sobrina del jefe del crimen local, Vincenzo Maresca, y nunca se le ocultaron las actividades ilícitas de su familia. Cada año, su familia celebraba el día en que su padre escapaba de la cárcel, y eran apodados los Lampetielli o los Cuchillos Relámpago por su impresionante habilidad con los cuchillos. Pero Pupetta no decidió inmediatamente seguir los pasos de su familia. De hecho, tomó una dirección muy diferente: el espectáculo. Ganó un concurso local a los 19 años y casualmente llamó la atención de Simonetti. Aunque Simonetti no estaba en la misma liga que el tío de Maresca, su boda fue un acontecimiento fastuoso. Parecía que los dos estaban destinados a tener una vida feliz. Por desgracia, ese sueño se esfumó rápidamente. Simonetti había enfadado a un antiguo socio llamado Antonio Esposito, y la respuesta de Esposito a cualquier ofensa que Simonetti cometiera contra él fue contratar a un sicario y hacer que mataran a Simonetti solo 3 meses después de su boda con Maresca. Pupetta Maresca quedó viuda y embarazada de 6 meses de su difunto marido. Naturalmente, estaba afligida por el dolor, pero su dolor se convirtió rápidamente en ira y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con la ayuda de su hermano, Ciro, localizó a Esposito y le disparó 29 veces a plena luz del día. El juicio de Maresca fue un espectáculo público, y muchos tuvieron dificultades para aceptar que una mujer tan joven y hermosa pudiera cometer un acto de violencia tan extremo. Muchos incluso la apodaron la diva del crimen. Sin embargo, se consolidó como una especie de celebridad cuando proclamó en el tribunal: lo volvería a hacer sin pensarlo. A pesar de la simpatía del público, la nueva madre fue condenada a 18 años de prisión por el asesinato. Sin embargo, una vez que salió de la cárcel, ella misma se involucró con la camorra. Maresca vengó a su marido con una lealtad feroz, a diferencia de Ana Genovese,
que traicionó a Vito y abrazó su sexualidad después de su exilio. Vito Genovese y Anna Genovese. Vito Genovese ascendió en el mundo criminal de Nueva York durante la ley seca y finalmente se convirtió en un jefe de la mafia antes de que las consecuencias de la reunión de Apalachín pusieran fin a su reinado. Cuando Genovese conoció a Charles Lucky, Luciano en el barrio, rápidamente se convirtió en su mano derecha. El mafioso novato convirtió a Genovese en su sicario y ejecutor más fiable. De todas las esposas de mafiosos de esta lista, tal vez ninguna fue tan glamurosa como Anna Genovese. Fue la segunda esposa de Vito Genovese, uno de los mafiosos más poderosos de Nueva York. Los dos se casaron casi inmediatamente después de que el primer marido de Anna fuera asesinado misteriosamente en 1932, pero Vito Genovese probablemente no se dio cuenta de lo controvertida que sería su nueva esposa. Anna Genovese utilizó sus contactos para crear refugios seguros para las personas queer. Comenzó a dirigir clubes de drag queens y bares gays, utilizando sus contactos con la mafia para mantener a la policía alejada y entregando parte de las ganancias a la mafia a cambio. Su primer club, Club Caravan, abrió en 1939 y acogió a algunas de las drag queens más importantes de la época. También fue copropietaria del Club 181, al que la gente se refería como la Copacabana de los homosexuales. Mientras tanto, Vito estaba exiliado en Italia. Para Anna, esto era ideal. También le permitió explorar su sexualidad y, según se informa, tuvo múltiples aventuras con varias mujeres a lo largo de este periodo. Incluso cuando Vito regresó a Estados Unidos en 1945, dejó claro que había terminado con él. El siguiente jefe de la mafia en nuestra lista es Vincent Cole, que era un asesino despiadado, y su esposa, Lottie Cole, era tan criminal como su marido. Vincent Mad Dog Cole y Lottie Cole. Uno de los gánsteres irlandeses más notorios de la época de la prohibición fue Vincent Mad Dog Cole. Un hombre guapo e inteligente, también era un asesino despiadado que algunos creían psicótico, y en su corta vida dejó un legado de asesinatos de bandas, secuestros y el asesinato de un niño de 5 años. Vincent era un miembro agresivo y optimista de la mafia irlandesa, y su esposa no era diferente. Charlotte Denninger, nacida en Nueva York en 1899, se casó con su primer marido, Samuel Kreisberg, en 1917. Tuvieron una hija, pero se divorciaron poco después de que ella naciera, y Kreisberg conservó la custodia de la niña. Por la misma época, Lottie fue arrestada por robo, lo que la llevó a hacer algunas conexiones dentro de la mafia. Conoció a Mad Dog Cole alrededor de 1930. Al año siguiente, ambos fueron arrestados juntos después de que se encontrara un arma no registrada en su habitación de hotel. El arma era de Cole, pero Lottie dijo a los investigadores que le pertenecía a ella. Su dedicación hacia él era evidente. Cole fue abatido a tiros en una cabina telefónica. Luego, en 1933, la propia Lottie fue arrestada después de disparar accidentalmente a un transeúnte en el Bronx, lo que le valió una sentencia de 10 años de prisión. No está claro qué le sucedió después. Obtuvo la libertad condicional en 1943, pero violó las condiciones y simplemente desapareció. Nadie sabe a dónde fue ni qué le sucedió. La vida de un mafioso rara vez es tranquila y toma giros repentinos. La historia de Frank Costello y Loretta Geigerman no fue diferente. Frank Costello y Loretta Geigerman. Costello participó en operaciones de contrabando de alcohol durante la ley seca. En 1929 se unieron al Sindicato Nacional del Crimen. A partir de 1937, Costello fue jefe en funciones de la familia criminal de los Luciano. Cuando Costello aún era un niño, su hermano le introdujo en las actividades de las bandas. A los 13 años, se había convertido en miembro de una banda local y comenzó a usar el nombre de Frankie. Costello cometió delitos menores y fue a la cárcel por asalto y robo en 1908, 1912 y 1917. En 1918 se casó con Loretta Geigerman, una mujer judía que era hermana de un amigo cercano. Ese mismo año, Costello cumplió 10 meses de cárcel por portar un arma oculta. En estas fotos de Costello y su esposa, Loretta Geigerman, en su casa de Sands Point, Nueva York, se revela una faceta diferente del jefe del crimen nacido en Calabria, conocido como el primer ministro del inframundo. El infame mafioso mantenía una pintoresca finca en la costa norte de Long Island, además del ostentoso apartamento de la pareja en Central Park West. Costello fue liberado de prisión tras cumplir su segunda condena por desacato en Rikers Island en 1961. Aunque había llevado una vida pintoresca, marcada por diversos tratos nefastos, tiempo en la cárcel y un intento de asesinato del que sobrevivió,
Se decía que su mayor interés en los últimos años era cultivar el jardín de su casa de campo y llevar sus flores a las ferias locales. El intento de asesinato lo convenció de retirarse de las actividades del AMPA y dedicarse a su pasión por la jardinería. Frank Costello dio un giro a su vida, dejando atrás su pasado criminal, mientras que Charles, Lucky, Luciano y su esposa sembraban el terror en el mundo con sus actos brutales. Charles Lucky, Luciano e Igea Lissoni. Charles Lucky. Luciano, a menudo considerado el padre del crimen organizado moderno, desempeñó un papel fundamental en la reestructuración de la mafia estadounidense. Conocido por su inteligencia y su despiadada ambición, creó la Comisión, un órgano de gobierno que unificó a varias familias mafiosas. Luciano era tristemente célebre por su participación en actividades ilegales, como redes de prostitución, juegos de azar y extorsión, que le reportaron un inmenso poder y riqueza. Su encanto y astucia lo convirtieron en una figura temida y respetada en el mundo criminal. Igea Lissoni, compañera de Luciano durante mucho tiempo, es recordada como su leal compañera. Su relación con Luciano se convirtió en un símbolo de su vida personal, eclipsada por sus oscuras acciones. En febrero de 1946, Luciano fue deportado a su país natal, Italia. Había estado cumpliendo una condena por proxenetismo en Nueva York, antes del viaje de 17 días en barco desde el puerto de Brooklyn a Nápoles. Mantuvo una residencia en el sur de Italia con su compañera Igea Lissoni, una bailarina a la que conoció poco después de regresar a la península. Debido a su largo historial delictivo, Luciano fue vigilado de cerca por las autoridades italianas. La ley le obligaba a pasar las noches en casa durante varios años. Sufrió un ataque cardíaco mortal en 1962 en el Aeropuerto Internacional de Nápoles, donde tenía previsto reunirse con un productor para hablar de una película sobre su vida. Mientras que el reinado de Luciano terminó con su prematura muerte, Jack Comer, otro jefe de la mafia, expandió su imperio criminal con el apoyo de su esposa, Rita Comer. Jack Spot. Comer y Rita Comer. Jack Spot. Comer era un gángster del East End que fue atacado frente a su casa en Cable Street, Edgware Road, en 1956. Hijo de padres inmigrantes polacos y nacido en la pobreza extrema en Whitechapel, Jack Spot se unió a su primera banda a una edad temprana. Según Comer, su apodo se debía a que siempre estaba en el lugar cuando surgían problemas durante su infancia, pero otros afirman que se debía al lunar que tenía en la mejilla. Comer llegó a gobernar el mundo criminal clandestino a través de la protección y las estafas de juego, los robos en casas y otros delitos. A finales de la década de 1940, estaba haciendo una fortuna en el hipódromo trabajando en sociedad con otro famoso gángster, Billy Hill, y tenía una temible reputación de castigo instantáneo y salvaje para cualquiera que se cruzara en su camino. Jack se casó con Margaret Rita Molloy en la década de 1950 y tuvieron 2 hijas, manteniendo una casa en Hyde Park Mansions, en la calle Cable, cerca de la estación de Edgware Road. Ella desempeñó un papel importante en el apoyo y, a veces, en la ayuda a sus empresas. Juntos, se convirtieron en un dúo infame en el mundo criminal de Londres, simbolizando la mezcla de alianzas personales y profesionales que a menudo definían el crimen organizado de la época. El gángster inglés vivía con su esposa, Rita, y sus 2 hijas en un piso en Hyde Park Mansions, Londres, a una media hora de distancia de Fieldgate Mansions, en Whitechapel, donde creció. Comer y su esposa fueron atacados por Mad, Frankie Fraser, en 1956 a unos 90 metros de la casa familiar. Al igual que Jack Comer, Arthur Thompson fue otro de los jefes de la mafia más temidos que gobernó Glasgow durante años. Arthur Thompson y Rita Thompson. Durante su infancia, en plena Segunda Guerra Mundial, el joven Arthur era hábil con los puños, mejor con un cuchillo, y se ganó una reputación feroz. Aunque no era muy alto, medía 1,75 metros, era ancho y malvado, con una nariz chata y una mirada escalofriante. Los inicios de Arthur en el crimen fueron como brazo fuerte de prestamistas, el negocio al que se dedicó por su cuenta al dejar la adolescencia. También se convirtió en amigo y ejecutor de los Cray. Hay una historia, o leyenda, que dice que se dio a conocer a ellos irrumpiendo en un club en el que bebían, el Double R, blandiendo una pistola y gritando: «Soy Arthur Thompson, de Glasgow. Recordad mi nombre». Conocido por su participación en extorsiones, préstamos usureros y crimen organizado, Thompson ejercía el poder a través del miedo y la brutalidad. Thompson gobernó durante años el AMPA de Glasgow, donde era un prestamista temido y dirigía negocios de protección de empresas de la zona, para luego invertir los fondos en empresas legítimas. El padrino de Glasgow residía con su esposa e hijos en Provanmill, una localidad al noreste del centro de la ciudad. Su casa se llamaba Ponderosa,
en honor al rancho familiar de los personajes principales de la longeva serie de westerns estadounidenses Bonanza. Cuenta la leyenda que la casa, que había sido convertida en cárcel, estaba equipada con pasadizos secretos, escondites y un túnel subterráneo. El siguiente jefe de la mafia de nuestra lista es Joe Bonanno, quien rompió el código de la mafia de los secretarios al escribir una autobiografía. Joe Bonanno y Fay Abruzzo, al igual que Lucky Luciano y otros famosos jefes de la mafia, Joe Bonanno llegó al poder tras la Guerra de Castellamare. Nacido en Sicilia el 18 de enero de 1905, Bonanno emigró a la ciudad de Nueva York a una edad temprana, pero pasó solo 10 años en los antes de que su familia regresara a Italia. Allí, se hizo mayor de edad en la mafia siciliana y regresó a la ciudad de Nueva York en 1924, cuando Mussolini tomó medidas enérgicas contra el crimen organizado. Joven y culto, Bonanno ascendió en las filas de la familia Maranzano antes de que la guerra castellamarese viera la muerte de los jefes de la mafia Salvatore Maranzano y Joe Maseria. Con tan solo 26 años, Bonanno tomó el control de la familia Maranzano, que se convirtió en la familia Bonanno. Como jefe de una de las 5 familias de Nueva York, Bonanno tenía un poder considerable en el órgano de gobierno de Lucky Luciano, la Comisión. Joe Bonanno empezó a tener problemas en la década de 1960. Sus compañeros jefes de la mafia, Tommy, Tres Dedos Brown Lucchese y Carlo Gambino, se enteraron de que Bonanno planeaba asesinarlos para consolidar su poder. El jefe de la mafia afirmó más tarde que había sido secuestrado, pero sea cual sea la verdad que se esconde tras su desaparición, Bonanno nunca volvió a ser tan poderoso. Sin embargo, a diferencia de otros jefes, Bonanno escribió una autobiografía en la que lo contaba todo. Violó la omerta, el código de silencio y secreto de la mafia, pero Bonanno pudo vivir sus últimos días en paz durante otros 20 años. En 1931, 2 meses después del asesinato de Maranzano, Bonanno se casó con Fay Abruzzo. Joe Bonanno se casó con Fay Abruzzo el 15 de noviembre de 1931. Su matrimonio duró más de 6 décadas y estuvo marcado por el firme apoyo de Fay a medida que Joe ascendía al poder en el mundo de la mafia. Tuvieron 3 hijos: Salvatore, Bill, Bonanno, Catherine y Joseph Charles Jr. El siguiente en nuestra lista es Paul Castellano, el capo de la familia Gambino que tuvo un final brutal a manos de John Gotti. Paul Castellano y Nina Manno. Aunque el capo de la familia Gambino, Paul Castellano, hizo mucho en su época como jefe de la mafia, sigue siendo más conocido por su impactante asesinato en 1985 a manos de su pronto famoso subordinado John Gotti. Nacido el 26 de junio de 1915 en Brooklyn, Nueva York, Castellano parecía destinado a ser un jefe de la mafia. Su primo, Carlo Gambino, se convirtió en el jefe de la familia Gambino tras el asesinato de su jefe Albert Anastasia en 1957, y la hermana de Castellano era la esposa de Gambino. En aquel entonces, Castellano era considerado el padrino o el jefe de jefes, porque la familia Gambino era la organización más poderosa de Nueva York. Sin embargo, algunos también lo llamaban el Howard Hughes de la mafia, debido a su naturaleza solitaria, que podía molestar a los capos y soldados de la familia Gambino. Paul Castellano se casó con su novia de la infancia, Nina Manno, en 1937. Nina era conocida por ser una esposa devota y tradicional que crió a sus hijos mientras Castellano ascendía en las filas de la familia criminal Gambino. La pareja tuvo 3 hijos, Paul Jr., Joseph y Philip, y una hija, Constance. A pesar de su matrimonio, la vida personal de Castellano fue controvertida, ya que más tarde se supo que tenía una aventura de larga duración con su criada interna, Gloria Olarte, lo que causó tensión dentro de su familia y llamó la atención de los miembros de su círculo criminal. El 16 de diciembre de 1985, Castellano y su lugarteniente Thomas Bilotti murieron en una lluvia de balas cuando llegaban al Sparks Steakhouse, en el centro de Manhattan. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los asesinatos de la mafia más infames de todos los tiempos. La siguiente pareja de mafiosos de nuestra lista tiene una fuerte conexión con el asesinato de John F. Kennedy: Sam Giancana y Angeline de Tolbe. Sam Giancana llegó al poder gracias a su asociación con Al Capone, pero este gángster de Chicago se ganó una mala reputación por su conexión con el presidente John F. Kennedy. Nacido en Chicago en 1908, Giancana creció en una zona peligrosa de la ciudad y más tarde dirigió una banda de jóvenes locales conocida como la Banda de los 42. La asociación de Giancana con la Banda de los 42 le valió una larga lista de antecedentes penales, pero también llamó la atención de Al Capone.
Su compañero gángster Tony Montana dijo en 2014 que Giancana y la banda estaban robando y extorsionando a tantos locales que Capone se fijó en ellos. Conectado con John F. Kennedy, a través de la supuesta amante de Kennedy, Judith Exner, Giancana y sus socios presuntamente ayudaron a Kennedy a ser elegido en 1960, llenando las urnas en Chicago. Giancana también estuvo presuntamente involucrado en complots para asesinar al líder cubano Fidel Castro, a quien la mafia despreciaba por cerrar los casinos de la mafia en Cuba, e incluso en el asesinato del propio Kennedy en noviembre de 1963. El famoso jefe de la mafia de Chicago estaba casado con Angeline de Tolve. Se casaron a finales de la década de 1940 y tuvieron 3 hijas juntas: Antoinette, Francine y Marilyn. Sin embargo, su matrimonio fue problemático y finalmente se separaron, aunque nunca se divorciaron oficialmente. Sus relaciones, incluido su matrimonio, y los rumores de aventuras con mujeres de alto perfil, como la cantante Phyllis McGuire, formaban parte de la compleja y controvertida personalidad que mantenía. El 19 de junio de 1975, Giancana fue asesinado por un agresor desconocido mientras preparaba la cena en su casa. Hasta la fecha, nadie sabe si Giancana fue asesinado por compañeros mafiosos, exnovias celosas, agentes de la CIA o alguien completamente distinto. Nuestra lista termina con Nicky Scarfo y Liz Scarfo. Nicky Scarfo medía solo 1,65 metros y pesaba solo 61 kilos, pero gobernó como jefe de la mafia de Filadelfia con una violencia y un terror sin precedentes. Nacido en Brooklyn el 8 de marzo de 1929, Scarfo creció en una familia ítalo-americana con fuertes vínculos con la mafia italiana. Aprovechando la legalización del juego en Atlantic City, Scarfo dirigió una extensa y rentable empresa criminal, pero también gobernó a través del miedo, la intimidación y la violencia. Scarfo ordenó la muerte de otros mafiosos y dejó sus cuerpos en la calle como elemento disuasorio para otros. Conocido como un fanático, incluso por los otros asesinos desquiciados de su entorno, Scarfo veía la violencia brutal no solo como una necesidad empresarial, sino como una fuente inagotable de regocijo desquiciado. En 1979, cuando hizo asesinar a un socio suyo llamado Vincent Falcone solo por subestimar su poder, Scarfo no solo insistió en estar presente, sino que observó todo el asunto con alegría mientras se bebía una botella entera de whisky y exclamaba aturdido: «¡Me encanta! ¡Me encanta!». Mientras tanto, Scarfo utilizó una vez a su sobrino de 10 años para que le ayudara a transportar un cadáver, y en otra ocasión apuñaló a un estibador hasta matarlo en una pelea de bar, con un cuchillo de mantequilla. Nicky Scarfo estaba casado con Lisa Scarfo. Se casaron a principios de los 70. Lisa y Nicky tuvieron un hijo, Nicky Scarfo Jr., que más tarde también se involucró en el crimen organizado. Su matrimonio fue producto del ascenso de Nicky al poder dentro de la familia criminal de Filadelfia. Aunque Lisa era a menudo una figura privada, las actividades delictivas de su marido y su reputación violenta ensombrecieron su vida personal. Cuando murió en prisión en 2017 a la edad de 87 años, Scarfo cumplía una larga condena por todo tipo de delitos, desde asesinato hasta extorsión y juego ilegal. Con esto concluye nuestro análisis de los jefes de la mafia y sus esposas. ¿Qué opinas de la dinámica de estas relaciones poderosas y a menudo tumultuosas? Deja tus comentarios a continuación. Y no olvides hacer clic en las tarjetas para obtener más contenido fascinante sobre la historia de la mafia.